Arratsaldeon. Y para dar colofón final a una semana de crossover en Vena, porque de verdad que ha sido en Vena, hemos visto paisajes enlazados con crímenes, hemos preestrenado gracias a Filmin La Etitia, hemos escuchado series, hemos colapsado a la francesa también, gracias a Estudio Canal, sin perder de vista el género de las series y constatando el gran nivel de nuestros guionistas, actrices, productores y directores de arte, que son kilómetro cero, que son de aquí, de la tierra. Ayer, además, nos sacaron en La Sexta, Javi, sí, hablando de las redes y las series, gracias a 3 Media Player. Y después del repaso que habéis hecho de la serie del año, pues ya solo nos queda entrar en harina. Así que llegamos a la batalla serial, campal. ¿Qué tal andáis de ánimos? Porque antes estabais, claro, en otro... A ver, necesitamos oírles, no les oímos. Hola. Ahora. Sí, a tope. ¿Estáis a tope? ¿Sabéis a qué habéis venido? ¿Lo tenéis claro? A pegaros. Muy bien, así me gusta. Sangre, sí, que salpique. No les importa. Saben a lo que vienen. Bueno, para hacer un ligero resumen, o pequeño resumen, Los Soprano. Esta serie fue creada y producida por David Chase y HBO, fue transmitida entre el 99 y el 2007 y ganó 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro. 6 temporadas, 86 episodios, en los cuales se hicieron cambios que marcaron la historia de la televisión. Y The Guardian le otorgó el primer lugar en su lista de 100 mejores series del siglo. Obviamente son estos. Pues normal. Normal, ¿no? Normal. Bueno, ya veremos si es tan normal. Breaking Bad se ha situado como una de las series dramáticas más importantes de los últimos años y para dejar constancia de ello, la ficción creada por Vince Gilligan ha obtenido nada más y nada menos, creo que os vais a picar, un total de 230 nominaciones en diversas entregas de premios, habiéndose hecho con 118 victorias en distintas categorías. 5 temporadas, 62 episodios, del 2008 al 2013. Ahí has contado hasta los gallifantes del programa. Todo. La nominación al premio de Tudela también, pero vamos a decidir que los premios no son lo importante hoy. Exacto. No son lo importante. Para ello, para las personas que quizá os hayáis unido ahora, tenemos con nosotros a Javier Zurro, tenemos a Aloña Fernández Larrechi, tenemos a este lado y en la esquina a Enrique Alberó y a Víctor González. Así que bueno, ¿esto cómo va a funcionar? Esto es muy sencillo. Van a tener 20 minutos en total para poder exponer todos los argumentos a favor, cada uno defendiendo lo suyo. Entonces, primero 5 minutos, otros 5, otros 5 y otros 5. Sumamos 20. Después nos sentaremos tranquilamente, os haré unas cuantas preguntas, a ver si realmente es más de hablar o no, o realmente sois de religión. Y más adelante también el público podréis sumaros, por si decís, hombre, es que esto no ha comentado, ni esta escena, y fíjate lo que ha dicho de tal. Aportad, por favor. Así que para saber quién empieza vamos a hacer piedra, papel, tijera. Venga, uno de cada equipo, que se ponga más o menos en el centro, distancia de seguridad, eso sí. Hacemos a la de 3, ¿va? Vale. ¿Preparados? No vale chivar, ¿eh? Piedra, papel, tijera. Uno por aquí. No, pero a 3. Hacemos a la de 3. Hombre, pero vosotros qué piedra, papel, tijera jugáis. Aquí en Guipúzcoa es a la de 3, ¿no? ¿Ves? Todo el mundo sí, hombre. Piedra, papel, tijera. Ay, uno. Piedra, papel, tijera. No, y a la de 3, que hay que hacer 3. No 3 veces. ¿Cómo? Que hay que ganar 3. Pedro, A ver, piedra, de verdad. papel, tijera, Es así, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? A ver, cabezas. Deja el micro. Todo el mundo está haciendo así. Y por último, si es que es el último, piedra, papel, tijera. Y ahora sí, empieza Breaking Bad. Bien. Muy bien. ¿Eso que os lleváis, para Madrid? ¿No? A la vasca, piedra, papel, tijera. Luego os lo digo en euskera. Arría, ya os lo digo luego. Bien, pues tenéis 5 minutos. ¿Nos ponemos de pie? Os ponéis de pie, por supuesto. Sí. Aquí coged, por favor, vuestro lugar en el mundo. Estirad un poco. ¿Sí? Sí. Venga. 3, 2, 1. El gon.
Es que yo lo digo en serio, escucho esta música y veo estos 8 personajes y no sé ni por qué se celebra esta batalla, porque creo que es obvio que Breaking Bad es la serie que tiene que ganar esta guerra de series. Una de las cosas importantísimas de Breaking Bad, y creo que todos estamos de acuerdo, son sus personajes, la importancia de sus personajes. Walter White creo que, si no el mejor, uno de los mejores personajes de la historia de la ficción. El arco en el que se desarrolla es tan perfecto, está tan bien escrito, pero no es una serie de un personaje. Sus personajes son tan buenos que incluso generan grandes series, como luego nos dirá Loña. El arco de Jesse Pinkman es casi igual de importante, pero es que tenemos otros secundarios todos. Saul Goodman, tenemos a Gus, tenemos a Skyler, que vamos a hablar de ella porque la presencia de Skyler, aunque fue muy atacada, es fundamental. Y otros secundarios que no aparecen ahí porque Jane, que murió ahogada en su propio vómito en un momento icónico, es un personaje que ha estado como un fantasma presente y que es muy importante. Siguiente. Nos has contado mal. Siguiente. Yo, precisamente hablábamos de los personajes y a partir de los personajes surgieron sus spin-offs. Y estoy hablando en plural por una razón que voy a desvelar ahora. El spin-off que conocemos todos es Better Call Saul, que, para ser rápidos, es una de las mejores series más ignoradas de los últimos 5 años. Es un drama fabuloso que está protagonizado por Bob Odenkirk y que, bueno, pues la verdad es que merece la pena porque sobre todo aprovecha para presentarnos a ese personaje que conocimos en Breaking Bad. Y decía spin-offs en plural porque luego ha habido otras series derivadas del personaje que hacía Giancarlo Esposito, porque para bien o para mal, Gus Fring también ha llegado a series como Revolution o a The Mandalorian, lo cual quiere decir que el bueno de Giancarlo ha tenido que hacer el mismo personaje en todas las series que ha hecho a lo largo de su vida, pero lo bueno que señala eso es que Gus Fring era el mejor antagonista para Walter White, porque era un personaje verdaderamente malo. 2. Joder, esto es mucha tensión. Vale. Lo que se muestra aquí creo que son varios de los momentos más icónicos de Breaking Bad y creo que esto es una de las pruebas de por qué es tan importante y por qué debe ganar esta batalla. Creo que no hay otra serie que haya sido capaz de generar tantos momentos únicos, épicos, inolvidables, que creo que están grabados en la memoria de todos. Jane ahogándose en su propio vómito, Jesse disparando a... Es que todo me parece increíble, el I'm not in danger, I'm the danger. Y no solo eso, me parece una cosa muy importante. Somos capaces, los fans de Breaking Bad y muchos fans, de recordar incluso títulos de episodios. Si alguien dice Ozymandias o Felina o The Fly, todo el mundo sabe qué capítulos son. No quiero hacer la prueba, no quiero preguntar, pero estoy seguro que no sabéis 10 momentos épicos de Los Soprano y, por supuesto, no conocéis varios títulos de capítulos de Los Soprano. Ellos sí, ellos no cuentan. A ver ¿Te sobra tiempo? Me sobra tiempo, es que hablo muy rápido. Aloña, échame un cable. Pues no, ya no te lo he hecho, porque está ahí mi caravana. Lo bueno que tiene Breaking Bad es que nos ha hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas, entre otras de algo tan rutinario como puede ser una caravana, que era un sitio al que tú te podías llevar de vacaciones a disfrutar de un todo en uno, o que podías ver en las películas conducidas por gente que no estaba muy bien de la cabeza o que perseguía alienígenas como Independence Day. Bueno, en Breaking Bad lo que hace es convertirse en la oficina, en el garaje de los emprendedores, en ese lugar en el que cocinan cosas que son ilegales, que se tienen que mantener lejos de las ciudades, pero que les permite, por ejemplo, disfrutar de preciosos atardeceres en el desierto, lo cual es toda una ventaja. Esta preciosidad que ven aquí, yo tuve la oportunidad de verla tan cerca como está la foto, porque la foto, perdón, pero es mía, y sin ser yo cochista y sin amar las cosas de 4 ruedas, quiero decir que fue tan importante y que el momento de su destrucción fue tan importante para mí con esa canción que lloré viéndola. Y vamos a cerrar con una cosa que puede parecer muy friki así, este diagrama de barras, muy sesudo, pero es que Breaking Bad no es importante por lo que cuenta, sino que es importante por cómo lo cuenta, por la puesta en escena o por el uso del color y la fotografía. Creo que hay muy pocas series que si tú dices de qué color es Breaking Bad, creo que todos van a responder que es verde y amarilla. Y eso es por un trabajo muy currado que hay de fotografía, de luz, de color. Y no solo eso, sino que todos los personajes, el arco de todos los personajes, tiene su propio arco de color. El Walter White empezó como una persona apocada, como un hombre con una vida monótona, y empieza con colores monótonos, ocres, beige, y su evolución es hacia colores mucho más vivos, colores mucho más oscuros. Jesse Pinkman, que empieza con esa energía de rojos y amarillos, también va evolucionando hasta el negro. ¿Cuánto me queda? 5. Y Skyler, de los azules claritos a los azules más oscuros, y eso es una obra maestra. Bachala on the Bad.
Estoy agotada, quiero ir a mi casa. Esperemos que ningún daltónico o daltónica se haya sentido ofendido, porque no todo el mundo ve los colores igual. Pero lo han entendido, aunque sean daltónicos. Bueno, ya veremos. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sentís miedo? ¿Nerviosismo? ¿Estáis Para nada. tranquilos? Yo llevo una pistola en la bolsa. Tú directamente Estoy llevas una tranquilo. pistola. Y unos Muy bien. canoli. Bueno, por algo os gusta lo que os gusta, ¿no? Hombre, claro. Unos se drogan, otros llevan pistolas. Sí. Cada uno lo suyo. Muy Comemos. bien, pues tenéis 5 minutos desde... ¿Preparamos? ¿Ahí? ¡Ya! Voy a dejar que salga la imagen. Bueno, es muy sencillo. El título de crédito de Los Soprano. Quizá haya habido títulos de créditos mejores que los de Los Soprano, pero ningunos que cuenten tanto, que sean tan narrativos como los que nos introducían en el mundo de Tony Soprano. Una serie que empezaba en Nueva York, que los títulos de crédito, que pasaba el puente Lincoln y que nos metía en Nueva Jersey. O sea, dejábamos atrás el glamour de las sagas mafiosas como El Padrino para meternos en un microcosmos pobre, de mafia más turbia, menos elegante, como el de Nueva Jersey. Y sobre todo nos llevaba de una estructura gigante a un personaje que terminaba en el portal de su casa junto a su familia fumándose un puro al bajar del coche. Es decir, íbamos de lo macro a lo micro. Nos metían en un universo de la mafia en el que antes no nos habíamos metido. No había glamour, era todo como mucho más 5. prosaico de andar por casa y sobre todo esa pistola que está en los títulos de crédito. ¿Por qué está? Para que no la confundieran con una serie de ópera, perdón. Bueno, yo creo que una de las grandes contribuciones de Los Soprano es una idea que parece bastante sencilla, pero yo creo que era bastante arriesgada, que era poner a un mafioso en el diván del psicólogo. Que además, bueno, una curiosidad es que en 1999 se estrenó también la película Una terapia peligrosa, que hablaban de lo mismo, pero en formato de comedia, con Billy Crystal y Robert De Niro, o sea, que eran temas que ya estaban un poco ahí en la conversación. Y bueno, ahora que está tan de moda hablar de cómo las series representan diferentes tipos de masculinidad, pues Los Soprano lo hizo con el arquetipo del mafioso, que bueno, ya sabéis que en El Padrino y en uno de los nuestros pues se usa para hablar un poco de cómo se cruza el crimen, la condición humana, la moral. Y bueno, pues en este caso los ataques de ansiedad que le daban a Tony Soprano eran una excusa para hablar pues, de temas como el deber, la familia, la frustración, la crisis de mediana edad. Y bueno, pues luego influyó tanto en el tema de la serie de psicólogos que unos años... Me toca a mí. Bueno, hablaba Víctor del tema de la masculinidad. Ese es el primer plano de Los Soprano, que no puede ser un plano más vaginal o materno, por decirlo de alguna manera. Tony Soprano enfrentado a una ¿Has dicho figura vaginal? femenina. Vaginal, sí, sí. Vaginal. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran dilema que tiene Tony Soprano? Un mafioso que es capaz de enfrentarse al asesinato, a la muerte, a lidiar con los negocios sucios que tiene que enfrentar. Son las mujeres. No sabe cómo lidiar con las nuevas mujeres, no sabe lidiar con su psicóloga, la doctora Melfi. Tiene problemas con su mujer, tiene problemas con su hermana, tiene grandes problemas con su madre, que lo tiene castrado. Luego tendrá problemas con sus amantes, la rusa primero, Gloria Trillo después. Tiene problemas con su hija a medida que va creciendo. No sabe cómo enfrentarse a un universo femenino que le va superando. Y es una serie que desde el primer episodio nos dice lo que nos va a contar. Se dice que en las series de televisión no hay puesta en escena. Pues no hay plano que refute más eso 3, que este. Bueno, y hablando de mujeres, llegamos a Carmela Soprano. Una de las grandes críticas que se le hace a Los Soprano y a las series que nacieron un poco a rebufo, todo esto de las series de los antihéroes, es que tenían o muy pocos personajes femeninos o que estaban muy mal desarrollados. Y Carmela Soprano es el ejemplo de que pueden estar muy bien creados. Bueno, le dio vida a Eddie Falco con una actuación muy guay. Y bueno, pues hacía de esposa del mafioso, que en realidad era consciente de todo, pero era bastante hipócrita porque se hacía la loca cuando quería. Y... Me suena a alguien. Sí. Y bueno, pues este personaje fue un poco una reinvención de lo que hizo Diane Keaton en El Padrino, más o menos. Y luego, por otro lado, se adelantó al fenómeno del Skyler puta, que es cuando los fans cabreados de la serie se empiezan a meter con los personajes femeninos que llevan la contraria al personaje masculino, que además es un capullo. Y bueno, pues luego otros personajes femeninos muy guay era Adriana la Cherva, que era la pareja de Moltisanti. 3, Y 1.
Bueno, otra cosa importante, los secundarios de Los Soprano, que servían un poco para ampliar ese universo de la mafia de Nueva Jersey. Este capítulo es Pine Barrens, de la tercera temporada, que es uno de los más aclamados, y estaba protagonizado por Moltisanti y Poli, que se tenía que llevar a un tipo al bosque para cargárselo, y al final el tipo le da muchos quebraderos de cabeza. Y bueno, ya que hablábamos un poco de cómo Los Soprano ayuda a desmitologizar el género de los mafiosos, estos personajes son un ejemplo, y lo hacía a través del humor y la ironía, como aquí, pero a veces también a través del realismo. Recordemos que en los primeros capítulos de Los Soprano muere uno de los capos de la droga de cáncer, Uncle Junior también tuvo problemas con la demencia, o sea que bueno, también lo hacían a través del realismo. 5. Y bueno, pues Poli es mi personaje favorito. Teaspoon. Chalo Vero Valvereientzat. ¿Ya habéis calentado entonces? La voz. Parecéis el de pasapalabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo veis difícil o no? Hay nivel. Hay nivel, Hay nivel. Uy. ¿Y vosotros? Además de beber, No, vamos a ganar nosotros. que vais a ganar vosotros. No, Vale, un Mourinho. Un Mourinho. No, estos son. Vale, ¿preparados vais? Sí, tenemos la imagen. Empezamos en 3, 2, 1, dentro. Antes precisamente hemos terminado hablando del cromatismo, no queremos ofender más, pero sí que queremos decir que tan importante como los colores, como el verde, como el amarillo, es la ciudad en la que se desarrolló la serie. En este caso es Albuquerque, situada en Nuevo México. Para aquellos que habéis visto Breaking Bad, solo os voy a pedir una cosa, y es imaginaros que en vez de ser Albuquerque, Nuevo México y sus desiertos, penséis que estaba previsto que se iba a hacer en California, aunque no es lo mismo. No es lo mismo porque en California tienen playas y en Nuevo México no, pero tienen unos desiertos preciosos, y la serie sacó tanto provecho de la ciudad que convirtió Nuevo México en uno de los estados que más turismo tuvo durante la época en la que se emitía la serie, a la altura de grandes ciudades con mucho trasfondo histórico en lo que a películas y series 5. se refiere, como Los Ángeles y Nueva York. Siguiente. Escuchamos un poquito de la canción. Bueno, esto que veis aquí solo es una muestra de cómo Breaking Bad se ha convertido en un icono pop. Y me diréis, eso no es un argumento para defender la serie. Sí que lo es, porque creo que hay pocas series que hayan pasado tanto al imaginario popular, a nuestro imaginario. Creo que todos tenemos algún amigo que se haya puesto una camiseta de los Pollos Hermanos. Alex de la Iglesia lleva una camiseta de los Pollos Hermanos. Y si Alex de la Iglesia lleva una camiseta de los Pollos Hermanos, sabemos que votaría Alex de la Iglesia. Solo lo dejo ahí. Walter White se le ha tratado como si fuera un icono del arte pop, como si fuera Andy Warhol. Hay niños disfrazados de cocineros de metanfetamina, niños disfrazados de Walter White. ¿Cuánto me queda? Te queda 15 segundos. Perfecto. Y sobre todo, bueno, todos hemos probado el cristal azul, y no me refiero a que todos hayamos probado la droga, sino que todos hemos probado merchandising en forma de gominola de esa droga, porque es uno de los iconos más importantes de la ficción de la historia. Ting, ting. Haber puesto Fermín Muguruza es un poco manipular a la peña, ¿eh? Como es de aquí, no digo nada. Sigue. Otra de los grandes valores de Breaking Bad fue la capacidad que tuvo para adaptar a los malos a las circunstancias en las que estaba. O sea, la mafia la llevó a la frontera con México, trajo a malos mexicanos y habló pues de las bandas de tráfico de personas, de tráfico de drogas, a las bandas latinas que tenían cierta influencia en las ciudades. En la imagen tenemos a los temibles hermanos Salamanca, que la verdad es que provocaban cierto miedo cuando se les veía en pantalla, porque sabías que algo malo iba a pasar. Pero es que ese apellido, que tanto nos suena, Salamanca, estaba vinculado al mal en sí mismo. En la primera temporada estaba Tuco Salamanca, que era un tipo que tenía un pronto así muy malo, que siempre acababa igual. Estaban estos dos, que 5. también eran muy malos, y estaba el tío Salamanca, que tocaba el timbre y ya sabías que también iba a pasar algo malo. Siguiente. Bueno, aparta Carmela Soprano porque llega Skyler White. Skyler White es un personaje que creíamos que había que reivindicar muchísimo. Primero porque es un personaje tan bien escrito, tan bien construido.
y sobre todo que tuvo un fenómeno hater, antes que hablábamos de los haters, potentísimo, en el que se le decía que era la mala de la serie. Se la llamó zorra, se la llamó de todo, fue un ataque virulento, y creo que lo que mostraba esto es que lo que hacía la serie, lo que hacía Breaking Bad, es mostrar al machismo tóxico y a la masculinidad tóxica que tenía Walter White. Ella era el ejemplo perfecto de que un hombre, cuando se le toca lo que le hace machito, su dinero, su proveer a su familia de cositas, lo que se convierte es en una máquina. Y aparte de... ¿Cuánto me queda también? Te queda 8. Perfecto. Entonces, aparte de Skyler, queríamos reivindicar a Kim, que está sufriendo el mismo machismo en Better Call Saul, cuando se la debería haber nominado a todos los premios Emmy posibles y todavía no tiene ni una sola nominación. Ping, ping. Urrengoa. Hay series que se conforman con crear polémica con su final, y ahí está Los Soprano, que nadie sabe si su final está bien o está mal. Y aquí, por ejemplo, en Breaking Bad tenemos una serie que ya creó polémica muchos capítulos antes de terminar. Es más, creo que todos estamos de acuerdo con qué fue su final, pero el capítulo de la mosca, que era un capítulo en el que básicamente a lo que se dedicaban los personajes era a tener que cazar un insecto, algo que todos podemos hacer en nuestra casa. Y sin embargo, ellos supieron darle un carácter teatral que hizo de este capítulo uno de los mejores de la serie, pero también uno de los más polémicos, porque hay gente que lo odia, porque dicen que es muy aburrido y que no es una serie, y hay gente que lo ama porque creen que se sacó mucho provecho de lo que se llama un capítulo 5. botella, que es no moverse del sitio y contar una historia muy interesante, como es el caso. Ding, ding, ding. Chalo Beroat. Yeah, bitch. Es difícil, ¿verdad? Cuando te pones ahí... Es muy tenso, muy tenso. Nunca pensé que un minuto fuera tan largo. ¿Verdad? Os veo que además os sobra tiempo. Y digo, ¿cómo puede ser? En la habitación del hotel no me sobraba. ¿Cuánto habéis ensayado? Yo le conozco de hace un rato, o sea, que tampoco... Bueno, pues no hacéis mal equipo. Hacen buen equipo, ¿verdad? Se os ve así como conjuntados, en color, digo. Muy bien. Cromatismo. Cromatismo. Venga, ¿preparados? ¡Ja! Badbita Hiro, 1, 2, 3, ya. A ver qué viene ahora, que ya ni me acuerdo ya. Bueno, este es el primer encuentro, casi todas las imágenes que he elegido son del primer episodio. Es el primer encuentro de toda la tropa de mafiosos, que viene a representar dos cosas. Lo hábil que fue David Chase al captar dos de las tendencias cinematográficas más importantes del momento. ¿Cuáles son las grandes influencias de Los Soprano? Una, evidentemente, es Martin Scorsese, y sobre todo uno de los nuestros. Hay hasta 5 actores que aparecen en uno de los nuestros en Los Soprano. Y la otra es Quentin Tarantino. De hecho, hasta el Rumble de Link Ray que suena en Pulp Fiction es la canción que ilustra esa primera conversación y la manera de ilustrar los diálogos y de formarlos, ¿no? Es decir, Chase captó la cinematografía que se impulsaba en ese momento, lo llevó al mundo de las series para deconstruir el mundo de la mafia. Y eso le dio un plus que no tenía hasta ese momento las series de televisión. Adaptar dos universos cinematográficos aparentemente distintos 5. que se fusionaron en una serie inolvidable como es Los Soprano. Ding, ding, ding. Siguiente. Bueno, como aquí cada uno ha venido a hablar de su libro, yo vengo a contaros mi episodio favorito de Los Soprano, que es Join the Club, en la segunda parte de la 6ª temporada. Y bueno, por no hacer muchos spoilers, Tony estaba en una cama de hospital y tiene como una especie de sueños donde reflexiona sobre la vida y la muerte, sobre el legado que deja, sobre su pasado. Y bueno, os lo traigo porque creo que, aunque en mi opinión Los Soprano no es una serie de grandes virguerías narrativas ni visuales, aquí se la jugaron bastante con este tema. Y además se adelantó un poco, bueno, se adelantó no, porque aquí ya se emitía 2 metros bajo tierra, pero en este capítulo ya trataba muchos temas que trataron a 2 metros bajo tierra, también se adelantó a The Leftovers. Y bueno, como curiosidad, este episodio lo dirigió David Nutter, que no sé si sabéis quién es un tipo que ha hecho muchísima televisión. 5. Y dirigió, de hecho, La boda roja de Juego de Tronos. Siguiente. Es que esta canción ya y me pongo... Bueno, otra imagen del primer episodio, los patos. ¿Qué son los patos para Tony Soprano? Lo que le provoca prácticamente es su entrada en el diván de la doctora Melfi. Los patos son una representación de su familia, no de su familia estrictamente de lazo de sangre, sino de su familia mafiosa, una familia que poco a poco se va desmontando, se le van yendo los hijos de casa, va matando o se le van muriendo sus socios. Y la primera temporada, el detonante es que los patos se van, a los que él le está cuidando se van de su piscina y él se siente deprimido por esa falta, por ese síndrome de nido vacío
que de hecho es lo que va a ir pasando a lo largo de las 6 temporadas, que en realidad son 7. Esa experimentación de la falta, de la pérdida, es lo que va a asumir a Tony Soprano en una depresión que realmente nunca sabe cómo saciar. Ni en los negocios le termina nunca de ir bien, ni en el amor le termina de ir bien, ni en la enfermedad le termina de ir bien. Así que nada, no hay mejor resumen que ese plano de los patos. Siguiente. Bueno, aunque a Aloña no le gusta el final de Los Soprano, tenemos que hablar de él. Seguro que muchos sabéis esa curiosidad de que muchos fans muchos espectadores de HBO llamaron cabreados a la centralita porque se pensaba que se había cortado la señal. Y bueno, antes decía que pensaba que Los Soprano no es una serie de grandes virguerías narrativas, pero yo creo que aquí David Chase se la jugó mucho con ese corte a negro que dejó un poco el destino de Tony Soprano en el aire. Y bueno, otra curiosidad que me gusta mucho del final de Los Soprano es que uno de los primeros personas que lo vieron fue el político Al Gore, porque era amigo de un productor de Paramount, y le envió, antes de coger un avión, le envió un maletín con una combinación numérica. No le dio esa combinación numérica hasta que estuvo en el aire y lo pudo ver. Y bueno, es un final que, aunque en su momento fue polémico, pero todavía se le recuerda como uno de los mejores. Siguiente. Y ahora vamos a hacer aquí el drop de mic. Ahora os voy a hacer una oferta que no podéis rechazar. ¿Por qué Los Soprano es más importante que Breaking Bad y que cualquier otra serie? Porque es una serie que cambia la historia de la televisión. ¿Y por qué la cambia? La cambia en este capítulo, que es el 5º de la primera temporada. Es la primera vez en la historia de la televisión que vemos a un protagonista de una serie matar a alguien, además matarlo en primer plano y con ese contrapicado que lo refuerza. ¿Cómo iba un protagonista a cargarse a alguien? ¿Qué público iba a seguir detrás de esa persona? Pues bueno, HBO se la jugó y evidentemente esto marcó un antes y un después de la historia de la televisión. ¿Por qué? Porque sin personajes como Tony Soprano no existiría Walter White, no existiría Don Draper, no existiría Big McKee, no existirían todo ese tipo de antihéroes con dobleces a los que puedes amar y odiar al mismo tiempo durante una misma temporada, durante 6 años seguidos. Esto es historia de la televisión y esto lo hizo HBO y además consiguió la friolera de alcanzar una cuota de pantalla de 12 millones de espectadores cuando alguien no lo había conseguido en el cable americano. Y por eso, y no por otra cosa, Los Soprano es mejor que cualquier otra. Oso ondo, txalo bero bat. Tomad aire, agua, lo que necesitéis. Os habrán repartido 2 carteles, ¿verdad? Vale, todavía no, ¿eh? Todavía no. Lo que sí os voy a pedir es, ¿cuánta gente aquí ha visto Breaking Bad? Levantar no el cartel, sino la mano. Vale. ¿Cuánta gente ha visto Los Soprano? Bueno, bien. Bien, digo más que nada por los spoilers y tal. Tiempo han tenido, ¿eh? ¿Eh? Tiempo han tenido, ¿eh? Hombre, tiempo sí, pero es que hay tantas series, perdona, si acabáis de hablar de eso. Hay que ver las buenas. Que no llegáis, si no llegáis vosotros, el resto peor todavía. Bueno, vamos allá. Tenemos 2 protagonistas muy potentes y en el caso de uno es un bueno que acaba pareciendo malo, si se pudiera decir, y otro malo que a ratos parece bueno. Un más o menos, ¿no? Porque tiene muchísimos más matices. Entonces, quiero que defendáis por equipos a vuestro protagonista. Pero no defenderle como persona. Ah, eso tú verás. Tú verás si tú tienes tarita o no, o tienes tu cosita. O sea, eso ya es cosa tuya. Pero aquí hay que defenderlo. Eso es como cuando eres actor y actriz y lo defiendes hasta la muerte, lo que sea. Así que empezáis vosotros, ¿vale? Venga, entre los 2, así, una conversación. Pues lo primero de todo es que Walter White se mete en el negocio de la droga y de la metanfetamina porque lo que quiere es que su familia esté provista de dinero y tenga con qué vivir cuando él no esté porque le diagnostican una enfermedad terminal, con lo cual, pues, bueno, la causa inicial es buena. Y algo que además creo que es muy interesante porque muestra otra de las capas de la serie, que es un reverso del sueño americano. Si eres una persona, eres un profesor que tiene cáncer y no puedes permitirte, lo que vas a hacer es todo lo posible porque lo que te han dicho es que tú tienes que llevar dinero a tu mujer y a tu familia. Como es un profesor, pues también tiene un alumno que termina convirtiéndose en su mano derecha. Lo hace de una forma un poco manipuladora, pero bueno, podemos decir que da trabajo a un joven en una época en la que es difícil que los jóvenes den trabajo, con lo cual, pues ahí está.
Buen punto de vista. Y entre ellos se establece una relación, a pesar de un poco manipuladora, también muy bonita, muy típica de las buddy movies, de películas de colegas, que nos ha dado momentos entre ellos únicos e irrepetibles. También se preocupa por sus hijos. No es precisamente el padre del año, pero bueno, sí que se sigue preocupando porque estén bien, tanto la pequeña, que es muy pequeña, pero que bueno, pues hace todo lo que puede por cuidarla, y el mayor, que es el que más le preocupa, y que bueno, pues además le llama como él, Walter, pero era Walter Jr., tampoco se rompió mucho la cabeza. Pero no podemos negar que en el fondo es un hijo de puta y se Cierto. convierte en eso. Sí. Y eso es así porque es el arco del personaje y es lo que en el fondo todos nos apetece ver. Y yo creo que eso le hace mejor a un personaje, al personaje en sí mismo, y resulta muy revelador ese primer capítulo en el que lo descubrimos a un hombre que está con un delantal en un desierto, la caravana, y corriendo para arriba para abajo, preocupado con qué va a pasar con su vida, con qué va a ser de él, porque sí, la policía, el vídeo, y la buena prueba de lo que se preocupa por la familia es que lo primero que hace cuando está temiendo por su vida es grabar un vídeo y dejarle un mensaje a su familia, que luego la cosa fue muy diferente a lo que él esperaba, pero que era lo que siempre tenía en sus pensamientos. Podéis darles réplicas si queréis, ¿eh? Podemos meter A ver, puya. es que no ¡Hombre, claro! ¿Para qué hemos venido? no estarían hablando de nada de esto si no se hubiera metido antes Los Soprano. Ya, pero bueno, el argumento Ya, bueno, de- pero es que... Perdón. No, Dale, dale, o sea, dale. Siempre ha habido una primera serie, entonces sí, que puede ser que Tony fuese necesario para que naciese Walter, ¿vale? Pero yo creo que Walter pues plantea muchas diferencias con Los Soprano y con su protagonista, y que, bueno, pues en las diferencias y en los matices de cada uno de los personajes está el gusto. Yo me sigo quedando con Walter. Y que ese argumento es un poco la ley del N+1, porque si al final vamos hacia atrás decimos que Los Soprano no existiría sin Griffith y entonces el nacimiento de una nación es mejor que Bueno, Los pero Soprano. estamos hablando de estas dos. Ahí te he visto bien. Qué maduro te ha quedado. Sí, sí. ¿Y el vuestro? A ver, defenderlo. defender a Tony Soprano pesa 150 kilos y no hace falta. O sea, es decir, es un tío que pesa 150 kilos, que es calvo y que aún así es tremendamente atractivo. Es decir, ¿cómo se puede conseguir eso? ¿Cómo se puede conseguir ese magnetismo? Pues solo se puede conseguir creando un personaje lleno de aristas al que eres capaz de amar porque lo ves viendo cuidando unos patitos que se le escapan y tiene su corazoncito, y luego a los 2 minutos lo ves partiéndole la cabeza a alguien porque Claro, ahí está el matiz, porque que, le ha en que tiene jodido. una pistola. Igual ahí, eso también es importante. Es más fácil querer a una persona cuando te está apuntando con una pistola. Bueno, no, yo lo quiero porque quiere a los patitos y porque la serie tiene esa capacidad de ir cambiando y de ir moviendo. Igual que en Breaking Bad el arco es así y esto de un tirón, en Los Soprano es una onda y va cambiando. Esos afectos con respecto al personaje van variando de temporada en temporada. Él va cambiando. Es una persona que en el fondo es alguien que no puede estar satisfecho con su vida en ninguno de los aspectos. En los negocios nunca le termina de ir bien. Siempre tiene a alguno de sus subalternos que le va o querer quitar el puesto o ponerle una puya. En la familia, con su mujer, siempre tiene altibajos. Y en el fondo, lo que pasa con Los Soprano es que si no fuera una serie de la mafia, sería lo que le está pasando casi a cualquier familia, con ese perfil. O sea, ¿pero da trabajo como Walter o no? Porque ¿Cómo? esto es importante. Ella apunta Hombre, al da tema del trabajo, pues sí, en esta sí, época. da trabajo, tiene un imperio entre las basuras, la usura, la extorsión. Bueno, son negocios que... Que además van muy- al alza, ¿no? No, y De ir que, bastante que da- bien. que, a ver, si queréis meteros en la usura, da réditos, de verdad, o sea, sacáis pasta. Lo Era que un pasa poco es que, como bueno, se os Jesús pilla Gil la en Marbella. Un poco a lo Marbella. Sí, o como Jesús Gil en Marbella dando trabajo a toda la familia de Nueva Jersey. Y peso parecido, además. Yo creo que además con Tony Soprano pasa un poco a lo contrario que pasa con Homer, por ejemplo, que es otro antihéroe de la televisión, que creo que representa muy bien el sentido común a veces de la serie. En plan, está rodeado de gente despreciable y aunque sea él el que va al psicólogo, pero al final es un poco el que representa la mesura. Bueno, en algunos capítulos, cuando se cargaba gente no tanto, La pero mesura, ¿no? pero bueno, sí, yo Pero creo que sí. hay una cosa que lo conecta además con el gran antihéroe para mí de la ficción española, que es Rubén Bertomeu, que es el protagonista de Crematorio, que es un hijo de puta, pero es el hijo de puta que de verdad tiene los pies pegados a la realidad. Es decir, toda la familia y todo lo que tiene alrededor Tony Soprano es gente que está pensando en escalar, en tal, y el único que de verdad se pega a la realidad, aunque sea
una manera de pegarse a la realidad sucia, fea y por supuesto, ilegal. Pero realmente está más próximo a lo que son las cosas. Sí, pero no sabe qué hacer con ella, no sabe qué hacer con esa realidad. Lo único que hace es ir No sabe lidiar con ella. Es ir a la psicóloga y sentarse y contarle sus problemitas y a otra cosa, Pero otro eso ya día es un igual. paso. ¿Cómo? Eso ya es un paso. A ver, lo primero está en reconocerlo. Sí, claro, es que reconocerlo, claro, pero a mí no me parece que acabe solucionando nada. O sea, puede estar muy pegado a la realidad, pero el problema quizá es ese, que no sale de ese bucle de sí, yo estoy mucho mejor que estos taraos. Claro, cuando te rodeas de taraos, pues sí, si eres medio normal sueles estar mejor que los taraos, pero Bueno, pero eso ya es la honestidad del personaje, es esa, que en realidad su evolución tiene una evolución, pero... es que a mí lo que me parece que el tipo, o sea, su único tiene un montón de problemas. ¿Qué hace con ellos? Llevarlos al psicólogo. ¿Y ahí cómo salimos? Pues salimos pensando que igual queremos tirarnos a la psicóloga o queremos tirarnos a alguien más que no sea la psicóloga, o en realidad no me voy a plantar delante de mi mujer y decirle, cariño, los problemas son estos, porque como somos italianos tenemos ciertas formas de manejar la realidad que no son como las de los demás. Bienvenidos al pesimismo. Al final, la solución es que no hay solución. Y así nos va. Hombre, también Walter, en el momento que le dicen que tiene cáncer, también el hombre desata toda su ira y su parte también más baja, ¿no? Walter está guay. A partir del 5.º capítulo, bueno, cuando ya te has dormido en los 4 primeros 3 o 4 veces, luego ya sube la cosa. Pero bueno, yo tengo un amigo que sufría insomnio y se la puso y al fin, y mano de santo. Y bien, A mí me le ha pasó lo ido mismo bien. con Los Soprano. Pero ¿y por qué es tu amigo todavía? ¿Por qué es mi amigo todavía? Porque la terminó. Y a ver, que meterse en Narcos tampoco es una manera de solucionar nada, la verdad. Temporadas. ¿Cuál de ellas va ganando a medida que avanza? Yo creo que, como muy bien ha dicho nuestro contrincante, el ascenso de Walter White es progresivo y creo que conforme avanza la serie va mejorando en calidad, y buena muestra de ello es que los últimos capítulos de la última temporada son de los mejor calificados en IMDb, sin ser las calificaciones de IMDb nada que sea algo que debamos tomarnos en serio, pero creo que... Menos mal que lo has dicho, porque si no ya iba yo con el hacha. Es que sabía que ibas, es que lo sabía. Entonces, yo creo que es progresivo y que va mejorando temporada tras temporada, que la primera te puede parecer un poco marciana y no sabes a dónde te lleva, pero yo no conozco a nadie que llegando a la segunda, incluso a la tercera, haya dicho, yo me caso con esto. Ya no es sigo con esta serie, sino me caso con esta serie, quiero irme a Nuevo México, comprarme una caravana y hacer Quiero hacer metanfetamina. droga, quiero vivir de eso, teletrabajar desde la furgoneta. caravana. Y la prueba es el fenómeno fan que tuvo tan grande que fue muy increciendo. O sea, que fue una serie que fue creciendo en seguidores, en premios, hasta el final no tuvo ese reconocimiento. Creo que le pasó a Los Soprano también, en los Emmy no fueron reconocidas. Y yo creo que eso habla del increciendo y de lo bien construido que está ese personaje, que va poco a poco hasta esa 5ª temporada que es explosiva. A Los Soprano lo que le pasa es que siempre fue buena desde el principio, entonces mantuvo bastante bien el nivel, Sí. yo creo, hasta el final. ¿Te podías No hay dormir más con ella preguntas, desde señoría. el principio? ¿Qué? ¿Que te podías dormir con ella desde el principio? No. Sí. Never, never, never. A ver, la evolución de Los Soprano también molaba mucho la forma en que acababas cogiéndole personajes, acababas cogiéndole cariño a los personajes secundarios, sobre todo. No te lo tomes Que yo como ya he algo dicho personal, que- pero Paulie es un tío que siempre ha hecho de mafioso, o sea, que ha estado en 5 películas Perdón, y en las 5 perdón, películas pero ha hecho eso- el mismo papel. Poli, Pero eso no es es malo. que Poli no puedes hacer otra cosa porque Poli es mafioso. Poli exigió a David Chase que si lo contrataba no podía hacer de soplón. Si hacía de soplón en la serie no lo hacía, porque viene de donde viene. Ya, Es pero- más, es un tío que dice que apareció en Goodfellas, en uno de los nuestros, y nadie lo puede acreditar. Y él lo dice de entrevistas y siempre lo ha dicho. Y luego Los Soprano tiene una cosa que es fantástica, que el piloto se rueda en el año 97 y se mete en un cajón y nadie lo quiere y está ahí guardado. Y la serie se estrena, luego se da el visto bueno a los 13 capítulos de la primera temporada, se estrena en el 99 y luego hay personajes que no son el mismo actor, como por ejemplo el cura. El cura del piloto no es el cura que sale en el segundo capítulo. Es decir, es una serie que ha sido capaz hasta de superar problemas evidentes de continuidad. Es decir, ¿cómo va a interpretarme un actor el mismo personaje el mismo personaje en 2 capítulos diferentes? Pues te da Bueno, igual. que la tía Vivian de El Príncipe de Bel-Air la cambiaron a mitad de serie y todos nos lo comimos. Bueno, si ya empezamos a comparar El Príncipe de Bel-Air con Los Soprano, pues yo qué sé. A ver. Yo pensaba que veníamos a hablar de Los Serrano y al final... Que no era Los Serrano. A mí me Fue el llama la sueño. atención, hablando de la evolución de la serie, que no hayan hablado nada de los últimos capítulos, porque el último capítulo de Breaking Bad es bastante regulero. Uy. No habéis hablado ni siquiera de Ozymandias.
Yo lo que he dicho es que nadie tenía dudas acerca del final de Breaking Bad, cosa que sí que pasa con el final de Los Soprano. Pero es que el misterio también está ahí un poco para que No, tú... o sea, Hombre. es que Breaking Bad supo cerrarse. David Chase lo que hizo es fundir a negro y hacer que la gente De- llamase para decir, perdone, pero se me ha roto la tele porque no he visto el final de la David- serie. No, David señora, la Chase- serie era David así. Chase hizo una cosa que es fantástica, que es confiar en la gente que ve sus series. Confiar en el Parece mucho espectador. confiar. Confiar en el espectador y abrirle una puerta a que pueda pensar si el fundido a negro es esa bala que no ves, que es la bala que te O sea, pega, es no la sé que nunca acabar ves. algo y lo dejo en manos del que lo está viendo, que cada uno tiene una opinión. No, cada uno tiene una opinión, no. Hay elementos no? suficientes como para que tú puedas discernir lo que pasa ahí. Pero claro, para eso hay que ser un espectador atento y no esperar que haya un tiroteo final, que a mí me Uy, encanta por Enrique, otra te parte. noto ofendidito, ¿eh? Yo muy, Está mucho, diciendo las mucho. verdades. Uy, uy, uy. Luego cuando os diga que me flipa Breaking Bad, ya se caerá todo el castillo. Pero es verdad que a mí el final de Los Soprano me fascina precisamente por eso, por lo que deja dándote unas claves para que tú puedas resolverlo, que además luego David Chase la ha cagado en entrevistas diciendo lo que es, que no debería. Pero al final, en el fondo, es eso. Me pasa con The Leftovers. El final de Leftovers también es abierto. ¿Y qué pasa? No pasa nada, joder. Si es que eso es lo que tiene que ser. O sea, los que estamos viendo series no somos amebas que nos sentamos ahí. Venga, échame media hora a ver Metaceno y luego a ver el móvil. No. A ver, lo que me estás enseñando, yo quiero estar ahí viéndolo y quiero pensar con lo que me estás mostrando. Y ese final es precisamente eso, es apelar a la inteligencia del espectador, a que se calienten los cascos. Muy brevemente, ahora postilla si quieres. Me parece fabuloso que tengas tanta fe en el espectador. Muchísimo. Y yo espero, Toda. yo espero que Sky Rojo acabe con un fundido a negro para que también te plantees que te ha dejado con mucho interés de qué es Bueno, lo que pero- está pasando como recurso para... Pero ahí habría que ver todo lo de antes y entonces ahí ya no hay tu tía. ¿Y las bandas sonoras? A ver. Pues yo creo que las bandas sonoras no voy a negar que se me ha pasado por la cabeza muy brevemente mientras nuestros contrincantes estaban haciendo su exposición cómo mola la banda sonora de Los Soprano. Sí, hay que ser honesto y el Qué Don't Stop bonito. Believing es... Cómo Yo- mola Muy bien, muy esa bien. primera... Aquí vamos a enjabonarnos las espaldas. Yo el narcocorrido de Breaking Bad a mí me flipa mucho. Muy bien. Porque somos aquí honestos y Muy también bonito. reconocemos las cosas buenas. Pero Siento también te amor. digo que a mí, yo con Breaking Bad, aparte de disfrutar de grandes temas de los 80 y de los 90, pues descubrí canciones latinas que la verdad es que pues bueno, me gustaron mucho, como le he venido a decirte que cuando se destruya la caravana, soy una tierna, ¿qué pasa? ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, quizá era más ambiental, menos lírica de lo que nos hubiese gustado, pero yo creo que estaba muy acorde con el tono de la serie, con dónde transcurría la serie y bueno, pues ya cuando le hicieron el narcocorrido, pues ¿para qué quieren más? Yo creo que además tenemos que tener en cuenta que gracias a Los Soprano, a Don't Stop Believin', tuvimos el primer episodio de Glee que cantaba en esa canción y le hicieron una versión muy chula. Hombre, y luego una cosa sobre la banda sonora, un apunte último. O sea, la canción de Alabama 3, que es la que ilustra Wake Up This Morning, los créditos, es una canción que habla al principio de los créditos de cómo probablemente no hay unos créditos que ilustren más o que definan más lo que va a ser una serie que estos, y la canción de Alabama 3 lo que dice, está hablando de una persona que está maldita, que es al final lo que es Tony Soprano, es alguien que no se puede quitar el estigma de no saber ser un buen jefe mafioso, y de eso va absolutamente esa canción. Habéis dicho las cosas buenas los unos de los otros. Vale, ahora vais a decir lo malo de la vuestra. Lo malo de vosotros, lo malo de Los Soprano, y vosotros lo malo de Breaking Bad. Hombre, algo tiene que haber. A mí, por ejemplo, la segunda temporada de Breaking Bad, el recurso del avión y qué va a ocurrir me parece un poco tramposo. Hay que ser sincero. ¿Solo eso? Vamos poquito a poco, vamos tirando del hilo. Vale, sí, que es traumático. Vale. No sé si voy a poder. Venga, que sí, Aloña, que estamos contigo, ¿verdad? Y esta Hola, me peña ha llamo ido a Aloña terapia, y Leslie, lo esto malo les va a la de- terapia. Bueno, quizá el hecho de que terminasen con Jane, quizá el quitarse de en medio un personaje femenino que suponía tanto para otro de los personajes más importantes de la serie, luego terminó siendo importante al final de la misma, pero bueno,
venga, apúntame esa. Sí, Ay, que su destino es el venga. que tenía que ser, pero es demasiado pronto. Eso Que es. es verdad que luego está como un fantasma y creo que es un personaje que está todas las temporadas, pero es verdad que yo me hubiera quedado un poquito más con Es ella. que además era una relación muy cookie Sí. y era bonito que Jessie hubiese Pero ese encontrado momento en el algo- que Walter se queda ahí sin hacer nada, Sí. luego compensa Ah. todo, compensa lo malo. también. Ah, Eso no vale. No vale, Hemos bueno, dicho pues, lo malo pues y nos punto. quedamos con lo malo, lo otro lo... Vale, el avión. ¿Vosotros? Yo voy a decir que lo malo es que era tan buena que luego surgieron series que le intentaron hacer lo mismo y fracasaron. O sea, fue un poco como aquí pasó con Médico de Familia, Eso es Bueno, trampita, que es una serie... girito Bueno, raro, ¿eh? Ojo con... Dejar que me explique, que fue una serie que marcó tanto a nivel industrial y con los temas que trataban, que luego salió mucha mierda de ahí. Y bueno, otra cosa que me hubiera gustado ver una mujer mafiosa, eso sí. Bueno, mujer mafiosa hay una. La capo napolitana, que es otro de los temas que no hemos tocado antes, que es cómo las mujeres le desmontan el cotarro. Es que tú vas a Nápoles a ver a los mafiosos que son como tu referente y vas a hablar con el capo y el capo es una tía. O sea, a Tony Soprano se le cae todo abajo. Lo Pero malo, estamos hablando lo de malo. cosas malas. Cosas malas. Y yo creo que en demasiados momentos, sobre todo, creo que hay la serie cae un poco en la segunda temporada. La primera a mí me gusta mucho, me parece fascinante, y de la tercera hacia el final está muy bien. Pero en la segunda es verdad que tiene un capítulo muy bueno, que es el de Commendatori, el que decía de Nápoles, pero es una serie que se encabalga mucho con la relación con la psicóloga. No fluye, parece como voy, vuelvo, y no avanza, realmente no avanza hasta la tercera, donde sufre ella la violación, y entonces la cosa ya se va, y entra Carmela también a ir al psicólogo, y la cosa cambia. Pero en la segunda, ese recurso de visita al psicólogo se vuelve monótono y no termina de sacarle partido. Creo que es verdad que es una serie que luego que sabe reinventarse muy bien, sabe cuándo tiene que eliminar a los personajes. Hombre, elimina un montón. Y luego, hay un capaz, pero luego siempre tiene una cosa que es crear al tipo odioso en cada temporada. Tener un odioso fantástico. Es sea de bonito tu tener un familia odioso en tu vida. Sí, y además todos son familia, que es peor. Claro. Que a ver qué Bueno, haces. eso es como, compatible como como el completamente. típico cuñado, pero son primos o hermanas. En fin, un desastre. Muy bien. Pues, ¿algo más que queráis añadir, así, apostillar? Un combate digno y maravilloso. Es que queremos ser buenas personas y ganarnos el Es que voto. estáis siendo demasiadas buenas personas. Bueno, pues no ha sido un combate digno, vamos a ganar, ya está. Al hilo del cuñado, de los cuñados, en Breaking Bad supieron darle la vuelta y al cuñado lo hicieron policía. Otro personaje bastante odioso también, Hank. Pero bueno, Yo no he dicho que sea querible o no querible, pero bueno, pues ahí estaba siendo policía, con lo cual pues te planto en tu propia familia al tipo que más tienes que temer porque te la estás jugando. Bueno, claro, en Los Sopranos te plantaban soplones, que es casi peor. Pero Pero los soplones están muy vistos ya. Y los policías en la mafia no. No, pero en la misma familia, en el mismo salón, compartiendo la tarta de cumpleaños de, oh, mira qué rica que ha nacido nuestra nueva sobrina, y de ¿Y repente eso no te coges... parece demasiado forzado? No. ¿Es que lo otro aparte es natural? Hombre, no digo que todos los narcotraficantes tengan un cuñado que sea policía, pero no lo veo forzado. Hombre, claro. Hombre, Bueno, en Nuevo México se prestaba a ser de la DEA. Eso ya Bueno, era yo una solo cuestión de voy a localización. decir que han venido dos primos míos de Nápoles que están ahí fuera para las votaciones. Pensé que estaban dentro y iban a votar, digo, pues que se salgan. No, están fuera. están fuera. Para pero que la fuera- gente vote libremente ahora. Claro, con pistolitas. Habéis dado los móviles y todo, ¿no? Al entrar. Vale. ¿Algo más que el público, aquellos que habéis visto Breaking Bad o, iba a decir Los Serrano, de verdad que se me ha metido, Los Soprano? Los Serrano. Hostia, hubiera molado, ¿eh? Los He Serrano pensado, versus Los Breaking Serrano Bad. versus Breaking Bad. ¿Quién ganará? ¿Cuál será mejor? Gana Resines. Ojalá haya una Hombre, papeleta eso. con Antonio Resines ahora mismo allá en el... No, pero viene Resines a debatir, o sea, y ya está. Ya está, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. ¿Algo más que queráis aportar? ¿Algo que habéis echado en falta? Hombre, esto no lo han comentado. Venga, ¿no? Va, que si no, no cierran el Ay. chiringo.
ver, cuando se presentó el primer borrador a los directivos no de HBO, sino de la productora, porque no ahora recuerdo el título que la produjo, el tío lo leyó y dijo, hostia, es que si quitas lo de la mafia, son todos mis amigos. Con 2 niños que llegan, que tal, que... Dice, es que esto es el pan nuestro de cada día. Por eso yo creo que también la serie logró algo que no había logrado nadie en el cable en Estados Unidos. O sea, alcanzar audiencias de 12 millones de media, cuando empezó con 3, o sea, ir subiendo y convertirse pues, en lo que el crítico del New York Times, Stephen Hawking, dijo, pero seguramente uno de los productos culturales más importantes del siglo XX. Del XXI, Breaking Bad también hizo historia a su manera, porque cuando se estaba emitiendo en AMC en Estados Unidos, posteriormente se hacía cargo de ella Netflix y fue cuando experimentó el gran salto de audiencia, ya que como todo el mundo lo había visto en Netflix, en la 4ª temporada se reengancharon a la emisión lineal en AMC y eso luego ha pasado posteriormente con muchas series, el reengancharse a la emisión lineal porque la está emitiendo, porque la tiene Netflix, pero la primera fue Breaking Bad y fue pues, uno de los puntos buenos de por qué Netflix tiene series de otras cadenas y para qué sirve el ir viéndola temporada tras temporada o no. Bueno, pues ha llegado el momento. Van a ser dos premios, no sé. ¿Os vais a llevar el agua? El agua es fantástico. Pero no porque no haya presupuesto, sencillamente porque es que no tocamos las cosas comunes. Entonces, por no daros algo, no vaya a ser que os llevéis. Entonces, vamos a votar a la mejor serie y la segunda va a ser a la mejor defensa. No tienen por qué ser la misma. A ver, te puede gustar mucho una, decir tal, pero mira, es que los otros lo han defendido mejor, lo que sea. ¿Vale? Todos tenéis, ¿verdad? Y todas tenéis Breaking Bad y Los Sopranos. ¿O ya habéis elegido? Ya estáis. Ah, vale. Tenéis que ponerlos mirando hacia aquí, porque luego hay que contar. Hay que contar bien. Vamos a hacer una cosa. Vosotros vais a contar los vuestros sin hacer trampas. O sea, me fío de verdad. Y encima se ríen. A ver, habéis elegido una serie de un traficante y una de un mafioso. Las y dos os mejores queréis series yo- para fiarse de... Pero porque yo soy, como dice ese señor, que llegas a las 8 y ves una familia normal. Pues yo aquí veo una cuadrilla normal. Vale. Vale, entonces quiero... Gracias, porque si no, gracias no me por va el a dar. premio. Así que vosotros vais a contar los vuestros y vosotros los vuestros. ¿De acuerdo? Vale, primero, la mejor serie de crossover 2021 en la batalla de series es... Ostras. A ver, yo cuento... Dale. Vale, yo creo que es bastante claro, ¿eh? Voy a ser un poco capulla. ¿Quién ha ganado? Y los ganadores de la mejor serie es Breaking Bad, Chalo Beroat. Bien, y ahora a la mejor defensa. ¿Esto os va a doler más o menos? Probablemente más. Esto más, ¿no? Porque al fin y al cabo esto ya es rollo Bueno, personal. esto cuando ya has tocaría a ganado un nosotros. premio, estás más a gustito porque ya sabes que has ganado uno. Sí, pero tampoco tienes mucho mérito, porque en el fondo Pero es algo... No, o sea, imagínate quiero decir, que llego a yo ver, aquí, imagínate que llego yo aquí y digo, entiéndeme. ¿qué mierda es Breaking Bad? No, hombre, un mérito No, habrá. pero eso es como decir, ay, qué niño más guapo, que se le dices a alguien, y no tiene ningún mérito, es un accidente de la naturaleza. Esto es un poco... Ahí. No, o sea, ser guapo guapa en la vida es como, Está no, bien. mira, te ha tocado, qué suerte. O sea, ¿qué mérito tienes tú personal? Ninguno. Otra Muchas- cosa es que a los 50 sigas siendo. Muchas gracias por este apunte. Es verdad, claro, porque eso es mantenerte. Entonces, a lo que quiero ir. El producto es bueno, se vende solo. Los productos son buenos. Los productos son buenos, bien. Entonces, ahora vamos ya, sí, centrando el tiro. No os sintéis ofendidos. Esto lo hacemos desde el amor. Somos familia, crossover es Acordado de así. los primos de Enrique. No. Ha dicho lo de ofendidos y voy a llamar a mi abogado. Luego, por si- Sí, porque antes hemos estado comentando, ¿verdad? Sí, que ahora que directamente hoy ya cuidado. hay abogados Y que un mal, antes- un mal resbalón aquí lo tiene cualquiera. Claro que... Mira, a ver, que yo también tengo mi familia. No digo nada. Bien, entonces, preparados y preparadas, ¿cuál ha sido la mejor defensa de la batalla de series de crossover, 4ª edición, crossover 2021? ¡Arriba!
Uy, uy, uy. Vale, yo... Uy, qué justito. ¡Ay, no hagas eso! No saques esa hora. Eso es trampa, ¿eh? Tongo, tongo. 18-17, ¿no? Es lo que he contado yo. ¿Y quién ha ganado? O La mejor. empate técnico, ¿no? Bueno, no. Empate, nah. técnico ni técnico. Bueno, la mejor defensa... Tranquilos, luego hablamos. Se la va a llevar... ¿No quieres votar? No, es que yo la... Mira, te lo voy a decir. La anterior vez, que fue hace pocos meses, por todo esto que se tuvo que retrasar por la pandemia, fue Friends versus Sexo en Nueva York y hicimos empate. Desempate. Tuve que desempatar yo. Y estaba a punto. Y esta vez has también. estado a punto, porque además has venido de amarillo, como Breaking Bad, que yo ya estaba A ver, sospechando. a ver. Yo no quería, pero cada una tira. Para donde vale. tira. Bien, y la bien, mejor defensa es para Los Soprano. Gracias, gracias. Bueno, eskerrik asko bukatzen joan beharra daukeu, 6 egun dira, estoy diciendo ya la parte final de que estamos terminando. Sí. 6 egun izan dira, 22, 23 aditu baino gehiago izan ditugu, hemos tenido más de 22, 23 expertos y expertas en la materia, entre ellos esta fantástica gente que nos ha venido a ver de lejos. Y bueno, deciros que ha sido un auténtico placer, la participación ha sido increíble, tanto la gente que se ha personado al Coldo Michelena, desde el primer día que tuvimos la opción del preestreno de Letitia aquí también en Tabacalera, hoy como habéis venido también a las 2 sesiones. Es una gozada poder trabajar, y lo digo de parte de todo el equipo, y ver que tiene esta respuesta, porque además lo más bonito de todo es que es transgeneracional. A ver, ¿cuántos eventos, de verdad os lo digo, son transgeneracionales? Y con esto no quiero decir aquí, pero estamos de todas las edades. Entonces esto es algo para poner en valor porque significa que tenemos esos elementos comunes que nos unen aquí. Beraz, eskerrik asko, también quiero mandar muchos muxus a Josune, a Jon Paul, que se cuiden, eskerrik asko Patxi, eskerrik asko Ainara, Mambrú, a Cuartan, a todos los técnicos, toda esa gente que también hace posible que el streaming haya sido también de calidad, eskerrik asko. Y el próximo año ojalá nos podamos tocar, porque como podamos, os digo en serio y que quede grabado, os doy un abrazo a cada persona que estéis ahí sentados. A lo loco. Y podemos pelear de verdad. Y pelear, pero de darnos, sí, de atizarnos, ¿no? O sea, es que ricasco, muchísimas gracias. Vosotros. Gracias. A vosotros cuatro, un placer. Y el próximo año nos volvemos a ver, ¿no? Sí, ¿no? No os oigo, ¿sí, no? Vale, ya me quedo más tranquila. Mila esker. Gracias.